otra cosa. De esto que es verdaderamente un drama para la ciencia, para el pensamiento nicaragüense, vamos a estar conversando con Juan Carlos Arce, que es abogado y graduado de la Universidad Centroamericana de Managua, pero que está en este momento en San José de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Bueno, quisiera decirte que bien, te responderé bien en lo que cabe en este contexto, sin duda, el peor contexto posible para el ejercicio de derechos, para vivir en un país que en este momento está secuestrado por una dictadura atroz. Cuéntenos, Juan Carlos, ¿cómo fue el proceso que termina con esta decisión increíble de cerrar la universidad y decomisar sus bienes? Es que precisamente no ha habido proceso, no ha habido oportunidad para que la UCA pueda defenderse. Esto lo señala incluso el máximo líder de los jesuitas en el mundo en una carta y pide que se le dé la oportunidad a la UCA de defenderse. Pero es el patrón en Nicaragua. En este momento el Poder Judicial se encuentra absolutamente sometido y emite una acusación, óigase bien, una acusación que es sentencia a la vez. Es decir, te acusan, pero en el mismo acto proceden a condenarte y a sancionarte, incluso con medidas que están absolutamente prohibidas en la legislación nicaragüense. Me refiero a la figura de la confiscación. El gobierno de Ortega se ha robado los bienes de la Universidad Centroamericana y no solamente estamos hablando de los bienes muebles y del patrimonio físico de la universidad. Ahí se encuentra la mejor biblioteca de Nicaragua, la biblioteca más completa. Dentro de esas instalaciones que el régimen ha confiscado, se encuentra también el Instituto de Historia de Nicaragua. Es decir, parte de la historia de Nicaragua, una gran parte, se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana y dentro de lo que representa esta universidad para la historia del país, donde incluso, hay que decirlo, Daniel Ortega intentó estudiar Derecho y no culminó, en donde los hijos de Daniel Ortega también estudiaron y en donde la juez de apellido Saavedra, como Daniel Ortega Saavedra, también estudió. La juez que hoy emite una resolución que es absolutamente arbitraria, totalmente violatoria a la legislación, no solamente nicaragüense, sino también a la legislación internacional. ¿Cuál es el argumento que da la justicia, si se puede llamar justicia, para tomar esta decisión? Bueno, el argumento principal es que la UCA es un centro de terrorismo. El argumento, o más bien el hecho que da cabida a esta acción, que es una acción de venganza por parte del régimen contra la universidad, es que en 2018, cuando el régimen atacó la marcha del Día de las Madres, que era una marcha que se realizó el 30 de mayo en solidaridad con las madres de los asesinados, la Universidad Centroamericana, ante el ataque de fuerzas paraestatales, le abrió las puertas a la gente. Más de 5.000 manifestantes pudieron protegerse en las instalaciones de la universidad. La Universidad Centroamericana también ha estado presente, estuvo presente también en el diálogo nacional, fueron testigos. Recuerden que quien convoca al diálogo es la Iglesia. La Universidad Centroamericana y los jesuitas han estado presentes en la historia de Nicaragua. Y de alguna manera esto es una pasada de cuenta. Ortega sabe que las universidades son centros de pensamiento y ojo, recordemos que la Universidad Centroamericana es la universidad número 27 en ser ilegalizada, en ser cerrada y en ser confiscada por el régimen nicaragüense. Esto es un ataque no solo a la educación, no solo al derecho a la educación, sino también un ataque a la iglesia. Definitivamente debe de verse desde esa manera. Argumentos no hay. El único argumento acá es la lógica de un régimen que ha decidido quedarse a punta de sangre, a punta de fuego, a punta del abuso de poder. Ese es el único argumento, digamos, el argumento real que precede esta acción que no tiene nombre. Es decir, esto es una tragedia, o sea, es una tragedia de dimensiones insospechadas para el futuro, para el presente y para el futuro de Nicaragua. ¿Cómo fue ese periodo que se abrió desde 2018, que es claramente cuando hay un antes y un después para la historia reciente de Nicaragua, hasta hoy? Quiero decir, ¿cómo fue el hostigamiento que recibió la universidad hasta llegar al punto de decretar lo que se acaba de decretar?
Previo a la ilegalización de la UCA, hubo un embargo a las cuentas, una inmovilización de las cuentas de la universidad. Meses antes, la UCA fue expulsada, fue sacada de las universidades que formaban parte del 6% constitucional, de tal manera que se le privó de manera arbitraria a recibir recursos para que miles de estudiantes becados pudieran continuar su estudio. Es decir, hubo toda una serie de acciones de ahogamiento o de asfixia. Es decir, evitar a toda costa que la universidad recibiera los fondos tan necesarios para las becas. Quiero decirte que yo estudié en la Universidad Centroamericana becado y que una parte importante de mis compañeros del colectivo Nicaragua Nunca Más estudiamos en la UCA y todos fuimos becados. Es decir, lo que te quiero decir con este ejemplo es que este régimen que se muestra imparable, no tiene, digamos, ningún reparo en afectar a miles de estudiantes, en truncar los sueños de miles de estudiantes que desde hace meses, muchos de ellos dejaron de estudiar en la universidad porque no podían asumir los costos que eso implica, y otros no sabemos si van a poder continuar. Solamente señalar que el día de ayer la bandera oprobiosa del Frente Sandinista fue colocada en las instalaciones de la universidad. Una bandera gigante que en este momento representa para los nicaragüenses únicamente dolor, exilio, cárcel y violencia. Fue colocada en esa universidad que representa valores que perdurarán. La UCA ha sido ilegalizada y cerrada, pero sus valores perdurarán. Ahora, Juan Carlos, la verdad es que si repasamos lo que pasó en estos 5 años en Nicaragua, estamos hablando de una de las universidades, un montón de universidades, ahora justamente hasta una de las más prestigiosas del país, cerrada, confiscada, con todo lo que usted está describiendo. Hablamos de la iglesia casi legalizada, la iglesia, con obispos arrestados, otros que son enviados al exilio, con periodistas que son perseguidos y arrestados por el solo hecho de mostrar una procesión. Lo que pasó con el diario La Prensa, el diario más antiguo del país, cuyas instalaciones también fueron ocupadas y confiscadas, la ilegalización de partidos políticos. ¿Queda hoy en Nicaragua algún espacio de mínima libertad, de mínimo pensamiento independiente, o ya todo ha sido colonizado por Ortega? En Nicaragua no queda ningún espacio, no es posible. Lo que yo hago hoy desde Costa Rica, con una cantidad importante de defensores que en este momento se encuentran acá, no sería posible hacerlo en Nicaragua. Es decir, hay una coaptación total de medios de comunicación, de todos los espacios de sociedad civil. Recordad también que han sido ilegalizadas 3.500 Nación G, organizaciones me había olvidado. Sí, de también. sociedad civil. Es decir, todos los espacios para el ejercicio de ciudadanía, para poder criticar y no solo criticar, muchas veces aportar, ¿no?, a la construcción del país que uno merece o que uno aspira. Eso ha sido totalmente eliminado. Ortega sin duda va a pasar a la historia como el dictador que hizo lo que ni siquiera Anastasio Somoza se atrevió, lo que vos dijiste al inicio, prohibir procesiones. O sea, Víctor Ticay, periodista de un pequeño pueblo de Nicaragua, se encuentra condenado a 8 años por transmitir una procesión religiosa. ¿Por qué? Porque Ortega, en su guerra contra la iglesia, que era el espacio que quedaba, el reducto que quedaba, decidió encarcelarlo porque transmitió una procesión. Eso no sería posible en Argentina, creo yo. Tampoco sería posible de que más de 300 personas hayan sido desnacionalizadas, de que centenares de personas se les impida el ingreso a Nicaragua. Es decir, hay 2 sacerdotes que fueron al Encuentro Mundial de Juventudes recientemente, hace unos días, intentaron ingresar a Nicaragua nicaragüenses y no se les permitió. Eso no sería posible en Argentina. Es decir, yo no creo, eso es impensable Pero en estos momentos, creo es que impensable. ni en la Venezuela de Maduro se ha llegado a tanto. No, no, Ni en la definitivamente. Venezuela de Ortega, Maduro. O sea, está Ortega ha superando. pasado todos los límites, todos los límites. Mencionarte, hay más de 20 sacerdotes que han sido desnacionalizados. Hay un obispo, el obispo más querido, más respetado de Nicaragua, está preso, condenado a 26 años. Es decir, lo que se vive en Nicaragua es una tragedia. Y yo, como sé que el tiempo nos apremia, decirte, lo que pasa en Nicaragua no es un problema solamente de Nicaragua, es un problema de la humanidad. Eso lo decía
la presidenta de la Comisión Interamericana recientemente en una audiencia. En Nicaragua se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es decir, esto ha sido confirmado por el grupo de expertos para Nicaragua, que en Nicaragua se han cometido crímenes de tortura, se han cometido detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, también el crimen de traslado forzoso por el que en este momento el señor Vladimir Putin está siendo acusado. Eso se ha cometido en Nicaragua, ¿no? Recientemente, en febrero, cuando más de 220 personas, 222 exactamente, fueron expulsadas de Nicaragua y enviadas en un avión a Estados Unidos. Es decir, lo que hace Ortega es la fuerza bruta, absoluta, de alguna manera, con la indiferencia de la comunidad internacional. Entonces yo te agradezco el espacio, porque este espacio también permite hacer a los nicaragüenses que vivimos esta tragedia, que se puede, ojo, replicar en otros países. Ya vemos que Centroamérica avanza en ese camino hacia el autoritarismo, y eso hay que detenerlo, y eso es responsabilidad de la comunidad internacional. Así que yo pido eso, ¿no? Como Romero en algún momento, ¿no? El Monseñor Romero, asesinado en El Salvador, eh, pidió auxilio, ¿no? Nosotros los nicaragüenses, las nicaragüenses que vivimos la mayor tragedia en nuestra historia, también pedimos auxilio a la comunidad internacional. Es una tragedia lo que Juan vivimos. Carlos, le hago una última pregunta precisamente hablando y refiriéndome a esto que plantea de la comunidad internacional. ¿Qué es lo que piensa usted, qué es lo que siente usted cuando ve que importantes líderes latinoamericanos o bien cobijan al canciller Moncada, el canciller del régimen nicaragüense, o bien deciden hacer silencio, hacer la vista gorda frente a todo lo que está pasando en Nicaragua y prefieren, bueno, seguir recibiendo a Nicaragua como si fuera un país democrático más? Bueno, yo creo que lo que los nicaragüenses sentimos es evidentemente una enorme tristeza, impotencia, pero también la responsabilidad de seguir denunciando las atrocidades, las barbaridades que ocurren en Nicaragua. Lo peor sería quedarse callado. Ya nosotros estamos en el exilio, así como más de 700.000 nicaragüenses, y se dice fácil, pero no es fácil. Es el 10% de la población nicaragüense que ha tenido que salir del país por la crisis sociopolítica, por la crisis de derechos humanos. De tal manera que me da tristeza, es evidentemente una falta de coherencia, una falta de compromiso con la vigencia de los derechos humanos. La vigencia de los derechos humanos es responsabilidad de todos, y es responsabilidad de la comunidad internacional también. De tal manera que ahí yo pediría un poco más de consecuencia y de coherencia. Lo que pasa en Nicaragua de alguna manera también se está replicando en otros países. O sea, el autoritarismo imparable y sin medida, eso no es un problema de derechas ni de izquierdas. Es un problema que nos compete a todos, independientemente de la ideología. Así que te agradezco el espacio y te agradezco, bueno, que me hayas permitido poder compartir un poquito de lo que ocurre. No alcanza el tiempo para contar el drama que vivimos, los problemas que estamos pasando y la tragedia inmensa que se está viviendo. No alcanza el tiempo, pero gracias. Juan Carlos Arce, gracias realmente a usted por este tiempo con News.